Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor. Bendiciones para todos. Nos gozamos en el Eterno de que nos conceda estar una vez más en este lugar para bendecir y glorificar su nombre, para estudiar la Torá. ¿Cuántos vinieron a estudiar Torá? Baruch Hashem. Vamos a estudiar todos en esta hora palabras de Torá. Ese es el mandato que se nos dejó: buscar el rostro de Dios, buscar el Señor, buscar su Torá, inquirir en sus caminos. Y bendito sea el Eterno que nos dejó su palabra para que nosotros hagamos de ella un gran tesoro para nuestras vidas. Y a eso vinimos acá, a equiparnos para poder buscar ese tesoro, esas profundidades de las riquezas de la gloria de Dios en su palabra, y poder ir afuera a mostrar eso que aprendemos, eso que estudiamos y que en lo que inquirimos. Vamos hoy a continuar estudiando la Biblia, y el tema que iniciamos la semana pasada, iniciamos una serie sobre el tema del Espíritu Santo, y hace una semana hablamos acerca de lo que no es el Espíritu Santo. Dijimos esto porque es un tema que necesita de cierta explicación, dado que se ha hablado muchísimo, se ha creado todo un mundo de teología alrededor de este tema, y es importante para sentar las bases de lo que nosotros creemos, definir primero lo que no creemos. Yo escribí, al hacer la reseña para esta enseñanza en la página, escribí algo así como que nosotros no pensamos, ningún ser inteligente piensa que por estar hablando de dinero y pasársela todo el tiempo hablando de plata se va a llenar de plata. No pensamos eso. Hay que levantarse, estudiar, trabajar, prepararse para conseguirla, poner un negocio, vender empanadas, vender tintos, lo que sea, pero hay que hacer algo para que ese dinero llegue. Del mismo modo, en los temas espirituales, no podemos esperar que por pasarnos hablando de ellos vayamos a movernos en eso. Yo no puedo pararme aquí y hablar de santidad y de santidad y de santidad y pretender que por eso soy el más santo, y comportarme en la calle, en la casa, en el trabajo, donde vaya, de una manera impía, de una manera pecaminosa. Puedo hablar muchísimo de santidad y eso no me hace santo. Del mismo modo, al hablar del tema del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no basta con hablarlo, sino con comprenderlo, saber qué es, qué no es, qué fue lo que hablamos la semana pasada, qué es lo que vamos a hablar hoy, y cómo actúa, cómo opera, que es lo que con ayuda del Eterno hablaremos en la próxima semana. Porque no nos podemos quedar simplemente en saber intelectualmente, sino que tenemos que hablar y que comprender de qué se trata el tema del Espíritu Santo, qué implicaciones tiene eso en mi vida, cómo puedo hacer que esa realidad sea palpable y práctica en mi vida. Y por eso es necesario que culminemos esta serie con ese tema. Bien, también dijimos en nuestra clase o enseñanza anterior, hablando de lo que no es el Espíritu Santo, establecimos sobre todo la base de que no es una persona independiente de Dios. Y si ustedes se fijaron, manejamos sobre todo versículos y textos y explicamos la doctrina cómo aparece en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. ¿No se preguntaron por qué casi no tomamos textos del Antiguo? Pues les diré hoy por qué. Porque dentro del mundo cristiano, de donde reconocemos que venimos, y de donde es donde más se ha elaborado esta doctrina del Espíritu Santo como se conoce hoy, hay un consenso dentro de los grandes teólogos de esta religión en que en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Tanaj, las escrituras hebreas, la Biblia judía, no hay ninguna indicación clara de que el Espíritu Santo sea una tercera persona. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Dice la Enciclopedia Católica, cristiana por demás, que en el Antiguo Testamento no hay ninguna indicación clara de una tercera persona. Dice también un teólogo cristiano, el doctor Foreman, dice lo siguiente:
Para los judíos, el Espíritu nunca fue persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. En los evangelios sinópticos y en Hechos, el Espíritu Santo por lo general se presenta como una fuerza o poder divino. ¿Ya? En el mundo teológico cristiano occidental se sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu no se presentó como una persona. Por eso yo tomé más que nada versículos del Nuevo Testamento, donde se cree que sí se presenta como una persona, pero ya por la clase anterior expusimos que no es así, ¿verdad? Dijimos que no era una tercera persona, independiente de Dios, bueno, todo lo que explicamos. Pero quería traer esto como repaso para establecer por qué no tomamos estos textos. Dice también en la Nueva Enciclopedia Católica lo siguiente, y cito: está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza el Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé, la Enciclopedia Católica, por eso cito tal cual como está, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto lo dice una enciclopedia cristiana. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. Entonces quise traer esta referencia bibliográfica para que comprendamos que si bien en el neopentecostalismo se habla mucho de esta tercera persona de la divinidad y se hace toda la teología que conocemos, esto no es representativo de todo el cristianismo, sino de una nueva ola, de un mover carismático pentecostal que se está dando desde hace unos 10 años para acá, más que nada. Entonces, habiendo dicho esto, más de 10 años, ¿cierto? Digamos, aquí en Latinoamérica, donde ha cogido más fuerza, hace como unos 10 o 15 años. Pero sí, en Norteamérica eso ya empezó hace rato. Allá donde están esos famosos teleevangelistas que ustedes ven hoy por la televisión, que ya no es solamente ponerle la mano y que se caiga y decir que eso es el Espíritu de Dios. Ahorita dan patadas así. Yo en estos días vi un video. ya se les pegó esto, incluso a los sacerdotes católicos. Algunos. Hay un mover, lo llaman ellos carismático dentro de la Iglesia Católica. Y en estos días veía un sacerdote, hacía parar en fila muchachitos, y no era como hace cierto predicador, toca los Espíritus Santos. No, los paraba en fila. Los paraba en fila y eso era, vea, cachetada que iba y cachetada que venía. ¡Puh! ¡Puh! Y el último se lo daba aquí. Sí, el último era un garnatá, como dicen en el Casanare, aquí. ¡Pah! Sonaba duro y pana, ya volaba. Así quien no tiene el FUA, ¿no? A golpes cualquiera se cae. Pero más allá de la risa y de los espectáculos que se ven en torno a un tema tan delicado, yo quiero que hoy precisamente le pongamos un poco más de seriedad al asunto. Hoy sí vamos a hablar de lo que en realidad es el Espíritu Santo, que es un tema delicadísimo. Es un tema, hermanos, que si no lo manejamos adecuadamente podemos caer en la idolatría por decir lo que no es de Él. Pero si no sabemos lo que sí es, podemos caer en la blasfemia. Porque el hecho de que yo ya haya explicado y establecimos de que no es una persona distinta de Dios, no es la tercera persona de la Trinidad, tampoco es cualquier cosa. No estamos diciendo que el Espíritu Santo es por ahí, cualquier tema que se nos venga a la mente, cualquier cosa de la que podamos hablar. No es así. Corremos el riesgo de estar blasfemando. Y hay algo muy delicado que lo tratamos, aunque para explicar otra cosa, que dijo nuestro Santo Maestro: tengan cuidado de no blasfemar contra la presencia manifiesta de Dios, porque se le puede perdonar incluso que blasfeme de mí, pero el que blasfeme de la presencia de Dios, que se hace real por medio de su obra, es un pecado que no se le perdonará ni en esta vida ni en el mundo venidero. Así que es delicado. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a separar de algún modo las palabras. Espíritu Santo. Y primero vamos a evaluar qué es espíritu. Espíritu, como algunos, la mayoría de ustedes sabrán, viene de la palabra hebrea ruach, en hebreo. Y ruach, su sentido simple significa viento,
viento o brisa. Cuando dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Ya? Ahí cuando habla espíritu, hay algunas versiones que traducen y una brisa tranquila se movía sobre la faz de las aguas. Y el texto hebreo da para eso, porque ruach es eso, simplemente brisa, viento. Nuestro santo maestro dijo algo muy semejante. El viento sopla y tú lo sientes, que te da en la cara, ¿verdad? Te refresca, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así sucede con el espíritu, dijo el maestro. Eso es espíritu en su sentido simple, viento. Por semejanza es aliento, una exhalación sensible o incluso también violenta. La Biblia nos habla, por ejemplo, hablando del profeta Eliyahu, que él estaba en una cueva y salía a ver si por ahí estaba la presencia del Señor y vio un montón de fenómenos naturales, vientos recios, truenos, diferentes sonidos, y salía y él no veía y que estuviera la presencia de Dios. Como profeta no sentía la manifestación de Dios. Sin embargo, en una ocasión cuando salió y sintió un pequeño silbido apacible, ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, en Geburot, el libro de los Hechos, capítulo 2, la Escritura nos habla de un viento recio que sopló, impactó sobre los discípulos y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos. Y era el Espíritu de Dios manifestándose como un viento recio. Todo eso hace parte de la definición de ruach. Figurativamente, la palabra ruach, la palabra hebrea ruach, significa vida, vida también. La Escritura nos habla de que en la sangre está la vida, está el espíritu del animal, ¿ya? Se usa esa palabra ruach. También figurativamente puede significar ira. Por extensión también puede significar una región del cielo. Cuando hablamos de lo espiritual, tenemos que referirnos a lo celestial. Nuestro santo maestro, por ejemplo, decía: venga tu reino, venga tu reino. Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde vimos ángeles, por ejemplo, cosas celestiales? Acá, no lo vimos. De hecho, él dijo, por ejemplo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo nos explicamos y cómo es que debatimos nosotros tanto sobre ese tema? ¿Cómo Yeshua, que estaba ahí en la tierra hablando con los estudiantes que tenía y quienes le debatían, podía decir: nadie ha subido sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Qué significa eso si él estaba ahí en la tierra? Y si aquí nosotros decimos que Yeshua no es como Dios omnipotente, omnipresente, de que está en todo lugar, ¿cómo explicamos eso? Cuando nuestro maestro habla de que el Hijo del Hombre que está en el cielo, cuando él habla de estar en el cielo, está significando que lo espiritual, lo celestial, la voluntad de aquel que creó todas las cosas se manifieste. Por eso él decía: oren, venga tu reino. Él también decía: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la voluntad de Dios, expresada de alguna manera muy importante, como cuando vino el Mesías, que era lo más importante que Dios pudo haber enviado. De hecho, dice la Escritura que Él nos mostró su gran misericordia enviando a lo máximo que había, que era el Mesías. Entonces ahí el cielo se acerca, lo espiritual se acerca. Entonces cuando hablamos de espíritu también nos referimos a alguna región del cielo, a los temas celestiales. Bueno, podemos hablar también de que ruach significa espíritu, pero nos referimos simplemente al espíritu de un ser racional. Ángeles, seres humanos, Dios. Cuando hablamos de espíritu en términos de personalidades, podemos usar la palabra ruach. Y de ahí para adelante, ruach también significa aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu. Escuche esto: ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Todo esto significa ruach. Y ahorita vamos a hablar de qué significa Espíritu Santo, pero estamos tomando palabra por palabra. Todo esto significa ruach. Cuando hablamos de santo, Espíritu Santo, la palabra para santo ahí es kodesh. Kodesh. Cuando decimos Espíritu Santo, decimos, por ejemplo, en hebreo, ruach hakodesh. Y kodesh significa lugar o cosa sagrados.
Rara vez esta palabra se usa en su sentido abstracto como santidad. Más que nada se refiere para lugares o cosas. Quiero hacer énfasis en esto: lugar o cosa sagrado, cosa dedicada, santificar, santísimo, cosa, día o lugar santo, santuario también. Significa la palabra Kodesh. Entonces, habiendo dicho esto, a manera de introducción, vamos a analizar qué es el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es la fuerza vital o la energía que mantiene con vida a seres humanos y animales. El Espíritu Santo es la fuerza vital o la energía que mantiene con vida a seres humanos y animales. Dice la Escritura en el libro de Job 34, versículos 14 y 15: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Permítame decirles que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es esa fuerza vital, es eso que habita en el universo, que acompaña el universo desde la creación misma y permite que todo se sostenga. La Escritura dice, por ejemplo, que Dios sostiene el universo con la palabra de su poder. Dios es el que permite que los animales, los animalitos tengan vida, que nosotros respiremos y nos mantengamos. Y Job lo pone de manera muy poética: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, si Dios quita su espíritu, quita su aliento, el aliento de vida, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Por eso es que nosotros sin el Espíritu de Dios somos nada más que eso, polvo. Por eso cuando Dios en la creación hizo el muñequito de barro, eso no era nada hasta que Él sopló aliento de vida en su nariz. ¿Qué fue eso que sopló? Su Espíritu Santo, su fuerza, ¿sí? Su energía, la fuerza vital que sostiene el universo. Los místicos judíos, es decir, los cabalistas, siempre han dicho que la presencia de Dios está con nosotros, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la que está en toda la realidad material. También decían los filósofos judíos del siglo XVI que si no hay una revelación constante de Dios, el universo no se podría sostener. Si no hay una revelación constante de Dios, el universo no se podría sostener. Así que Dios, por su misericordia, sostiene este universo gracias a su Espíritu, su fuerza, lo que permite que esto no se destruya, lo que permite, porque usted no se ha preguntado, miles y millones de astros, todo el tiempo por el universo, cuerpos celestes que vuelan a velocidades que usted y yo nos podemos siquiera imaginar. Eso es años luz, ni siquiera es kilómetros por hora. Eso es impresionante. Y vuelan cuerpos grandísimos. ¿Por qué ninguno se ha estrellado con la Tierra? ¿Por qué esta esfera no tiene un eje, algo que lo sostenga? ¿Qué es lo que sostiene este mundo, este planeta que llamamos Tierra, donde nos movemos y vivimos? La Biblia habla de eso. Tú, Señor, sostienes el círculo de la tierra. Tú ves las cosas. También en el libro de Job. Y Dios controla todo eso. ¿Por qué no se cae? Un planeta donde para que haya vida hay gravedad. Aquí hay gravedad. Por eso es que nos flotamos. Y este planeta dentro todo con gravedad. ¿Y por qué en el universo de repente no se va al infinito? ¿Por qué no se lo come un hoyo negro? Yo no voy a hablar aquí de física ni nada por el estilo. Estamos hablando de otro tema. Pero el punto es, esto se sostiene, el universo permanece, la tierra mantiene esta vida y todo lo que nosotros sabemos, el agua se mantiene con vida, hay lo que compone el agua, hay oxígeno ahí, todo por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios lo que le da vida a todo lo que existe. Dios creó y sostiene el universo por su Espíritu, por su poder. Eso es en primer lugar el Espíritu Santo. Entonces, la fuerza vital o la energía que mantiene con vida a los seres humanos y a los animales. Segundo, el Espíritu Santo
es la expresión de la esencialidad de Dios. El Espíritu Santo es la expresión de la esencia de Dios. Dice Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué traje este texto? Que quiero que se fijen en algo. Dice Dios, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. La palabra ahí que se tradujo espíritu es ruach. Recuerdan que dentro de las definiciones hablé de que podía significar ira, podía significar vida, ímpetu, hálito, con lo que esta palabra espíritu puede definir lo que es el carácter del ser. Así que cuando la Biblia dice aquí, hubo en mi siervo Caleb, hubo otro espíritu, está diciendo, Caleb tuvo otra determinación, él actuó con un carácter diferente. Hubo otros espías, 10, que vieron las cosas de una manera carnal, humana, débil, frágil, pero hubo 2 seres, Josué y Caleb. En este caso habla de Caleb porque se está registrando lo de la repartición de la tierra y todo lo demás, y Josué ya era el líder. Entonces está hablando de Caleb y dice, en Caleb hubo otro espíritu, hubo otro carácter, fue un hombre con otra intención, que juzgó las cosas con otra perspectiva. Así que la palabra espíritu, por el uso que se le da acá, nos habla de la intención, de la esencia. Cuando nosotros hablamos de espíritu, tenemos que hablar de lo sublime del hombre. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la Biblia dice que los deseos de la carne son contra los del espíritu. Hablando del ser humano, de nosotros, nuestros deseos puramente humanos son contrarios a los deseos sublimales del hombre, a los deseos elevados, a los deseos espirituales. Y dice la Biblia que esto pasa para que no hagamos lo que se nos antoje. Entonces tenemos ahí el equilibrio. El espíritu jala para las cosas celestiales, la carne jala para las cosas de la carne, materiales, pero ahí hay una lucha para que nos mantengamos equilibrados, viviendo en la tierra, pero viviendo como Dios manda, más o menos lo que trata de decir el apóstol en este caso. Pero a lo que quiero que vayamos es que cuando hablamos de espíritu nos referimos a lo sublime del hombre, cuando hablamos del espíritu del hombre, a la inteligencia, con lo que pensamos. Esto es materia, carne. El espíritu es lo que nos da vida, lo que nos hace pensar que el fuego me puede quemar, que lo celestial es mejor que lo de acá, que este cuerpo va a perecer, pero que yo tengo que pensar en trascender. Pues bien, cuando nos referimos a Dios y decimos Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos define la esencia de Dios. Dios, al ser uno y único, como dice la Escritura en el Shema, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Entonces, al Dios ser uno, su espíritu define lo que Él es único e indivisible. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, Él es puro espíritu, pura energía, su esencia pura es espiritual, es una inteligencia superior. Por eso, en eso concordamos con lo que algunos científicos, los creacionistas, definen por Dios, la inteligencia superior, la sabiduría superior, el gran arquitecto del universo. Cuando nosotros hablamos de Espíritu Santo, lo que la teología hebrea nos trata de decir es lo que está definiendo qué es Dios. Su esencia es pura inteligencia. Él no tiene que estar combatiendo con lo que le gustaría hacer y lo que le toca. No es así. Al Dios ser pura inteligencia, cada cosa que hace, incluso lo que nosotros vemos como errores, para Dios está dentro de su absoluto control. O no se pregunta, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el hombre, por ejemplo, en la historia de Babel, no hubiera pecado como pecaron? Nosotros decimos y analizamos, el hombre pecó, quiso hacer una torre, quiso llegar al cielo por sus propios medios, entonces Dios tuvo, y uno escucha a la gente hablar así, Dios tuvo que esparcirlos por sobre la faz de la tierra. Vemos eso como que, bueno, se le salió de las manos a Dios la humanidad y le tocó castigarla de esa manera, confundió sus lenguas, los esparció para que no siguieran en su proyecto, y analizamos eso como que Dios interviniendo para que no se forme un lío peor, pero no, así actuó y así lo analizamos.
pero desde un principio todo eso hacía parte del control de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, ¿qué les dijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y todo lo demás. Llenen la tierra. El ser humano, por el contrario, quería aglomerarse, reunirse en torno a algo. Hicieron la torre, pero Dios ya tenía eso provisto. Dios dijo, creo al hombre, les doy la orden de que llenen la tierra, ellos se quieren unir, Dios sabe que van a pecar y Él hace las cosas, nosotros lo vemos a Él arreglando una situación, solucionando un problema, pero la inteligencia, la sabiduría superior nos dice que Él estaba estableciendo lo que desde un principio fue su propósito. Y eso es algo que a nosotros nos debe importar muchísimo, de que cuando hablemos de tema Espíritu Santo nos refiramos a ese control absoluto y soberano de Dios, a la esencia de Dios, porque eso nos da a nosotros un parte de seguridad, de que cualquier cosa que pueda pasarnos, sean pérdidas, sean desastres, sean calamidades, eso no se sale del control de Dios. Cuando Dios nos dice, yo te amo y velo por tu bienestar, si algo pierdo hoy, yo puedo entender que la sabiduría divina previó eso, y es porque a través de eso Él me va a dar algo que para mí es mejor. Entonces sí es importante el tema del Espíritu Santo. Los seres espirituales, tanto como Dios y los ángeles, funcionan en esta realidad. Maimónides enseña que los ángeles son seres puramente espirituales, sin forma ni cuerpo. Los profetas describen con figuras humanas o animales y provistos de alas a los ángeles, pero debe entenderse que los ángeles son incorpóreos, inteligencia sin materia, y que ha sido elegido el vuelo como símbolo para representar la vida angélica, porque es el más perfecto y sublime modo de movimiento, como símbolo expresivo de su existencia, no como nota de su esencia verdadera. Esto lo dice Maimónides en su obra Guía de los Perplejos, en el capítulo 49. ¿Pusieron atención a la cita que leí? Los ángeles son inteligencias sin materia, son espíritus incorpóreos. Cuando la Biblia dibuja la idea de ángeles con alas, lo que los profetas tratan de poner para mostrar lo sublime del evento, de lo que está sucediendo. Así que cuando nosotros hablamos de espíritu, Rabino Shaul dijo, por ejemplo, en Hebreos 1:14, ¿no son todos estos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así define Rabino Shaul, o el escritor a los hebreos, porque hay quienes dicen que no fue Pablo. Así define a los ángeles, espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Inteligencia pura. Por eso cuando hablamos de Espíritu de Dios, nos referimos a la inteligencia de Dios, al ser de Dios, a la esencia de Dios, ya que Dios es único e indivisible. Lo que Dios piensa, eso es Dios. Que Dios no piensa separado de lo que es. ¿Me hago entender? Son conceptos un poco abstractos debido a lo difícil del tema. Hablar de Dios es complicado porque nos limita el lenguaje, no tenemos más cómo expresarlo. Pero cuando hablamos de Espíritu Santo nos referimos a la esencia de Dios. Tercero, el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Quiero que se fije con mucho detalle en unos textos que voy a leer y preste mucha atención porque ello nos va a ayudar a establecer esta verdad. Dice 1 Corintios 6:14. Pues como Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Repito, pues como Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará. ¿Por qué medio? Por medio de su poder. Este pasaje es importantísimo, pero tenemos que leerlo y compararlo con Romanos 8:11, donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. La primera era 1 Corintios 6:14. Romanos 8:11 y 1 Corintios 6:14.
Y por su parte, Efesios dice, Efesios 1, 19 al 20, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Yeshua el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso es Efesios 1 del 19 al 20. Entonces, si observamos con detalle, la Escritura dice que el Padre levantará o resucitará a nosotros, a los salvos, a los creyentes en el Mesías y a los obedientes de la palabra de Dios por medio de su poder, de su poder. En Romanos 8:11 dijo que nos resucitará por medio de su Espíritu. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el poder de Dios. Nosotros dijimos en la enseñanza pasada que el Espíritu no es una persona, y lo decimos con respeto y con detalle, con mucho cuidado. No es alguien, es algo. ¿Pero qué es ese algo? Ese algo es la potencia misma de Dios, el poder de Dios manifestado, la grandeza de Dios. Y como hemos dicho, yo no puedo hablar del poder de Dios y separar eso de lo que es Dios. ¿Sí me hago entender? El poder de Dios es Dios mismo, porque Dios es único. Por eso en el judaísmo, y nosotros imitadores de esa buena costumbre, leemos y recitamos cada que podemos ese mandamiento tan importante: Shema Israel, Adonai Eloquenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno y único. Esto es muy importante que usted se lo fije en su mente. No creemos en un ser bipolar, tripolar, de diferentes personalidades. Creemos en un ser único. Lo que Él piensa se hace, porque eso es Dios. Ahorita abundaremos más en el tema y quedará un poco más claro, pero es importante que sepamos esto. A manera de conclusión de lo que hemos dicho, el Espíritu Santo, colóquenlo como cuarto, el Espíritu Santo es el desplazamiento del propio Dios hacia su propia revelación. El Espíritu Santo es el desplazamiento del propio Dios hacia su propia revelación. A mí me gusta como lo ilustra uno de los maestros judíos que está tomando mucha fuerza en este tiempo, el doctor Mario Sabán. Y él ilustra este tema, el tema del Espíritu Santo, de cómo entender qué es el Espíritu Santo. Y él lo explica como la mano que toma el vaso, dice él. Y él explica algo así como que esta mano toma este vaso, ¿verdad? ¿Quién toma el vaso? Mi mano. Pero mi mano, ¿quién es? Es Edison. Soy yo. De hecho, la Biblia utiliza la palabra mano para referirse a Dios. Ese texto voy ahorita. Entonces, mi mano que toma el vaso, lo toma mi mano, pero toma el vaso Edison. Esa es la manera más sencilla de ilustrar lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el desplazamiento, pero no en términos de como lo comprendemos humanamente. Cuando yo digo mi desplazamiento, yo me muevo. Y eso ya implica un cambio, ¿verdad? Dios no. Por eso Dios, cuando definimos a Dios es tan complicado, porque al Dios ser espíritu y al ser Dios, Él no cambia. De hecho, la Escritura dice por medio de los profetas: porque yo, el eterno vuestro Dios, no cambio. Por eso, hijos de hombres, no habéis sido consumidos. Él dice: yo no soy hombre para mentir, no soy hijo de hombre para arrepentirme. En mí no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando hablamos del desplazamiento de Dios, no pensemos que Él está en el cielo y viene y se hace presente aquí en la tierra. No hablamos del desplazamiento de Dios, es que Dios se hace visible para nosotros, se hace sensible, toca nuestra área sensitiva para que podamos percibirle. Entonces Dios lo llena todo. Dice la Biblia que Él llena el universo, todo lo cubre, lo llena Dios. Y dice la sabiduría judía de que cuando Dios hizo el universo, como es el infinito, que es otro término para referirse a Dios, el Ein Sof, el infinito, por ser infinito, consume todo lo finito. Quienes estudian física y ese tipo de cosas comprenderán un poco mejor y pueden explicarlo mejor que yo. Pero el infinito consume lo finito, y dado que nosotros somos finitos, este universo es finito por el simple hecho de que alguien lo creó, Dios. Todo lo que empieza, dice por ahí, creo que es una canción, todo lo que empieza tiene su final.
Dios, en el momento en que crea algo, eso se hace finito. ¿Cómo Dios puede hacer algo donde Él lo llena todo, porque Él es todo, Él es el todo en todos, pero a la vez no lo consuma? Porque por ser Él infinito, cualquier cosa finita lo absorbe, porque Él es energía pura, es esencia, es espíritu puro. Entonces dicen la sabiduría judía, dicen los cabalistas, que Él tuvo que hacer un movimiento raro de expandirse y contraerse, de algún modo crear un espacio vacío en el centro de su esencia, de su ser, de lo que es Él, del infinito, y crear un espacio vacío donde Él lo llena todo, pero hay algo de alguna manera que puede subsistir, y a partir de eso, de ese vacío en el centro que Él creó, nace lo que nosotros llamamos el universo. Se retrotrae. Algo así, se retrotrae. No sé, es muy difícil explicar esto con palabras. Entonces, Él, para permitir que haya vida, Él tiene que de algún modo contraerse, permitir un espacio vacío. Ahí va a vivir todo lo que Dios creó, el universo que subsiste. Pero Dios no puede manifestar la esencia de su poder a plenitud, porque todo haría parte de Él, todo regresa al infinito, porque de ahí nació, de ahí nacimos. El universo, nosotros los seres humanos, toda energía viene de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, como Dios tuvo que contraerse, permite en el universo esa vida, entonces Dios deja que su presencia, pequeñas, digámoslo, chispas, energía de Dios, presente por ahí. Cuando Dios nos da su espíritu, pone en nosotros chispazos de su presencia, de su gloria. Cuando Él sopló en el ser humano, le dio su aliento, su espíritu, parte de su espíritu, lo suficiente para que viva. No tampoco para que se muera, ni mucho para que desaparezca y lo consuma la infinitud de Dios. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo es el desplazamiento de Dios hacia su propia revelación, entonces decimos que Dios hace que esa energía se haga un poco más sensible para nosotros. Por eso cuando uno está enfermo, ¿y quién aquí ha sido sanado sobrenaturalmente? ¿O ha tenido una experiencia sobrenatural, un milagro de Dios? Algo que, no venga aquí que me dolía la cabeza y me dejó de doler. Bueno, son milagros y Dios está presente en eso. Pero eso puede pasar sin que Dios haga un milagro muy poderoso, muy sobrenatural, ¿ya? Algo que de verdad usted estaba, que no había salvación para eso, y sobrenaturalmente algo pasó. A mí me pasó algo semejante. Estaba mi papá construyendo una de las casas en donde vivimos, de madera, y se cayó. Nosotros les decimos estantillos, como una viga de madera, unos palos grandes de un diámetro como de 50 centímetros tal vez, pesado. Y yo estaba con mi pierna así, recargada sobre otro objeto, y cayó eso acá. Había unos vecinos viendo a lo lejos y dijeron, uy, se partió la pierna ese muchacho. Estaba como de 12 años, tal vez. Mi papá se agarró la cabeza, todos corrieron súper asustados. Y como cayó y como me quedó ahí la lesión, eso era pues para uno haberse partido la pierna. De repente, y dolor impresionante en el momento, yo no sé, lloré en el momento, Dios mío, ayúdame, y mi papá, ay Señor, guarda a mi hijo, así, eso del momento. Y yo estoy seguro que eso fue algo sobrenatural. Pasó y apenas si me dolía tocándome. O sea, yo sé que usted ha pasado experiencias por el estilo, y superiores aún. Me refiero a ese tipo de cosas. Cuando uno siente eso, a eso es que llamamos Espíritu Santo. Cuando Dios da un chispazo con lo que podemos sentirle más. Por eso algunos, cuando sentimos la presencia de Dios, se nos paran los pelitos. Algunos caen de la presencia de Dios muy fuerte en su vida. Algunos hablan en otros idiomas, algunos danzan, otros lloran inconteniblemente. Lo he vivido también. Y ese tipo de llanto que usted llora y llora y llora y no puede parar de llorar, pero usted está feliz. Esas cosas solo las puede hacer el Espíritu de Dios. Pues bien, ese tipo de cosas es lo que pasa cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el desplazamiento de Dios, entendiendo desplazamiento como la manifestación de Dios más fuerte hacia su revelación, hacia lo que Él quiere hacer y hace, de hecho. Eso es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que queda un poco más claro con la ilustración, ¿verdad? Mi mano que toma el vaso. Pensando en eso, dice Lucas 11:20. Lucas 11, versículo 20. Dice la Escritura: mas
si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Miren lo que dice Yeshua, porque lo están acusando. Y precisamente este pasaje es donde están blasfemando. Más adelante él dice, mucho cuidadito con blasfemar, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo es por el dedo de Dios. Y dice en Hechos 10:38, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según Lucas, ¿cómo era que Yeshua echaba fuera a los demonios? Con el dedo de Dios. Según Hechos, ¿cómo echaba los demonios de la gente? Con la unción del Espíritu Santo. Entonces ahí Yeshua nos da una cátedra del Espíritu Santo, una enseñanza teológica de qué es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de dedo, que es el mismo ejemplo que yo les ponía, de la mano que toma el vaso, que la mano está pegada a mí, hablamos de una extensión, ¿verdad? El dedo es con lo que yo me extiendo para tocar más allá. ¿Alguno ha tratado de alcanzar algo? No alcanzas, estiras con el dedito, alcanzó a tocar, como los niños cuando van a tocar el timbre. No alcanzan y al fin con el dedito. La extensión, con lo que alcanzo a tocar. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Yo con el dedo de Dios, con una extensión de Dios, con lo que Dios extiende de sí para no consumir al hombre, con eso yo echo fuera a los demonios. Más adelante uno de sus discípulos dice, Dios ungió a Yeshua con el Espíritu Santo. Aquí entra otra palabra, unción. ¿Qué es unción? De eso vamos a hablar un poco más a profundidad en nuestra próxima enseñanza, donde hablemos de cómo opera el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de unción, mucha gente se reduce nada más al concepto religioso. ¿Qué es ungir? Es como untar, sí, esa vendría siendo la palabra castiza. Untar, masajear, ponerse aceite en los dedos y hacerle un masajito. La Biblia habla, por ejemplo, de que el pastor unge las ovejas con aceite, pastor de ovejas, pastor David, que David escribe el Salmo y dice, hablando de un pastor, cómo hace con sus ovejas, coge aceite para echarle, el aceite tiene propiedades medicinales en la Biblia y todo eso. Entonces, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Cuando hablamos de unción, de que Dios da unción, de que se la dio a Yeshua, de que queremos la unción del Espíritu Santo, es que Dios nos consienta, nos masajee, nos unte, nos permee de Él, de su presencia, de su Espíritu. Algunos, repasando un poco la clase anterior, cuando hablan de que tiene que ser una persona, porque habla de estar en todas partes, hablan de algo muy presente, de estará con vosotros. No piensan, por ejemplo, en que Rabino Shaul dijo, dictaminen lo que han de hacer, es decir, juzguen tal caso, y mi espíritu estará con ustedes. ¿Era Rabino Shaul Dios? Él era Jesús, él era el Espíritu Santo, o lo que sea para hacer. ¿Qué quiso decir él? Mi espíritu estará con ustedes. La intención, la capacidad con la que yo juzgo, mi criterio, mi carácter, ya les fue a ustedes pasado de alguna manera, insuflado, transferido. Esa palabra que usa el hermano Rafa es perfecta, transferido. Por eso nosotros hablamos del cuidado de aprender de cualquier maestro, porque el espíritu del maestro se le pasa al estudiante. Yo soy bien cachaco, ustedes lo saben, se me sale el cachaco cada rato hablando. Sin embargo, ya el otro día fuimos a Barranquilla y una hermana me dijo que a veces escuchaba la radio y no sabía si era el Roeque, no era yo. Y él es bien costeño y yo bien cachaco, pero de compartir ya, de pronto no el acento, pero hay cositas que son inconscientes. Yo conozco discípulos de maestros que hablan igualito a sus maestros, a sus tutores. Entonces, cuando hablamos de la unción, de que Dios ungió a Yeshua, Dios pasó de la intención con la que Dios hizo al ser humano. ¿Cuál fue esa intención? Amor puro, gracia pura. Dios nos hizo a nosotros como una expresión de su gracia y de su favor. Él, al ser el infinito, hizo todo ese trabajo de la creación, de contraerse de todo lo que ya tratamos de explicar, por amor.
Entonces, al darle a Yeshua de su presencia, le pasó, al decir, lo ungió con el Espíritu Santo, le pasó esa gracia, ese poder, esa presencia, esa gloria, esa inteligencia superior, ese espíritu, se lo pasó a él, para que él, por ese amor, echara fuera demonios. Así, Rabino Shaul, con ese amor, con ese espíritu, él dijo, yo estaré con ustedes. Es decir, ustedes ya tienen la capacidad de discernir y juzgar ese caso. Moisés, dice la escritura, que oró. Miren, Moisés no era Dios. Sin embargo, la Biblia dice que oró por los 70 jueces que le iban a ayudar en el trabajo de juzgar a Israel y les pasó de su espíritu. ¿Cómo? ¿Acaso el espíritu de Moisés era el Espíritu Santo? Bueno, sí. Sí, no era el Espíritu de Dios, porque no era Dios. Pero él tenía el Espíritu de Dios. Eso que Dios manifiesta, que dejó por ahí regado de a poquito para no destruirnos, eso también lo tenía Moisés. Se manifestó en una mayor medida. Números 11, versículo 24 y 25. Números 11, 24 y 25 ilustra este punto. Dice la escritura: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, escuche esto, y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? Moisés. Y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo que profetizaran los 70? El espíritu de Moisés. Ahora entendemos por qué dijo Yeshua, mi espíritu estará, o yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Una pregunta. Que no debemos o tener cuidado cuando una persona ore por nosotros y nos imponga las manos. Cabe anotar sobre eso que usted está hablando de pasar el espíritu o pasar ciertas cosas de esa persona. Precisamente de eso se trata. Sabemos que cuando Dios creó todas las cosas, que nos vamos un poquito lejos en el tema, pero bueno, la escritura habla de que Dios, así como hizo las cosas, dice la Biblia en Jeremías, yo creo el bien y hago la calamidad también. En términos de judaísmo, en términos cabalísticos, se habla de kelipot, fuerzas impuras, energías impuras, cáscaras. Kelipot viene de clipáis, la idea es como cáscara. Esas energías o espíritus impuros es lo que nosotros en términos aquí más conocidos llamamos demonios. Y hay personas que son influenciadas por espíritus que los llevan a la maldad. Nosotros decimos una persona está endemoniada, que era lo que hacía Yeshua. Yeshua tenía el espíritu de poder, del bien, y habían personas atormentadas por espíritus del mal, y él los echaba con un espíritu superior. Eso era lo que él hacía. Mi hermana toca el tema de que Rabino Shaul dice, no pongan manos a la ligera, hablando de que en la imposición de manos se entra en el mundo espiritual, y así como yo puedo impartir de mi espíritu, como Moisés hizo con los 70, como Yeshua hizo con los discípulos, que les dijo, reciban el espíritu, ¿se acuerdan? Y sopló, dice la Biblia, Juan capítulo 20. Así nosotros como maestros y seres espirituales que somos, al tener contacto con personas y orar y poner manos, cerrar los ojos, entramos en el mundo de lo espiritual. Podemos, si estamos bien espiritualmente y somos fuertes, transmitirle de nuestro espíritu. Pero ojo si esa persona es más fuerte en lo malo, en la parte espiritual, porque se nos puede pasar a nosotros. Esto no es ni para asustarnos ni nada, lo hablo porque la hermana toca el tema, ¿ya? Pero el punto es que el espíritu se transfiere. Cuando hablamos de espíritu, sáquese la idea de que el espíritu es una personalidad, ni en Dios ni en nosotros. Cuando nosotros dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo y todo lo demás, sáquese la idea de que hay un Edison aquí de carne, hay otro Edison que es como un espectro, pero es como gris, que es el alma, y que hay otro Edison que es el espíritu y es más transparente, más glorioso, con más fuego. Nada que ver. Hay un Edison completo que es espíritu, alma y cuerpo, es un conjunto íntegro. Dios nos hizo así. Cuando hablamos de nuestro espíritu, la espiritualidad, como les digo, define lo interno, la inteligencia, la capacidad, lo espiritual, lo que da Dios, la energía. Entonces, esas malas energías es lo que podemos transmitirnos. Y lo bueno
también. Entonces, cuando Yeshua oró por sus discípulos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando dice, yo les acompañaré, lo que está diciendo es, así como Moisés comisionó a los 70 y Dios permitió que ellos profetizaran por el Espíritu que había en Moisés, que era su espíritu, su energía, su porción. Cuando yo hablo de mi espíritu, es la porción que del Espíritu de Dios me corresponde a mí. Ahí vamos ilustrando de alguna manera cada vez más y más el concepto. Cuando yo hablo de mi espíritu, es la porción del Espíritu de Dios que a mí me corresponde. Eso toma Dios y lo imparte, lo pone sobre los 70. Así con Yeshua. Entonces, vamos concluyendo y terminando diciendo que el Espíritu Santo de Dios, así como habla la Escritura de que por el dedo de Dios Yeshua echaba fuera a los demonios, el Espíritu Santo viene siendo la extensión de Dios, la manifestación de Dios. Dijimos que era el poder de Dios manifiesto, es Dios mismo actuando. No es una tercera persona que es coigual a Dios, nada de eso. Es Dios, el uno y único y verdadero Dios que se hace presente, que no guarda silencio, que no nos deja sentirle. Eso es Dios. Cuando la Biblia dice, y habló Dios, ¿a qué Dios estaba callado y de repente habla? Dios se manifiesta. El Espíritu del Señor vino sobre mí, se manifiesta. La energía, el poder de Dios, Dios mismo, viene y en lo que podemos sentir toca al hombre, despierta lo que de Dios hay en él y es donde una persona entra y recibe mensajes de Dios o da palabra de Dios. De eso vamos a hablar. Por eso también cuando dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder es. Dice el Roé, que eso es muy semejante a lo que dice el maestro en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo el maestro ahí? Ustedes han estado apagados. Dios los creó como seres espirituales, pero va a venir el poder de Dios por los méritos de Él, porque no hubo otro lleno del Espíritu como Él. De hecho dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué es eso? Yeshua es el receptáculo, es el templo humano. Había un templo material, una casa que se construyó para Dios, el Mishkan, y de eso también vamos a hablar en la próxima enseñanza. Pero así como Dios mandó a que se creara un lugar como una casa para Él, también Dios se proveyó de un lugar humano, un ser humano, y en Él, en ese lugar, en esa persona de Yeshua, habitaba lo que de Dios se puede recibir de una manera sobrenatural. Él dice la Escritura también que era la Torah viviente. Ahí la palabra de Dios es Dios. Lo que Dios habla es Él mismo, su Espíritu es Él mismo. Por eso cuando Él decía, cuando dice la Escritura que Él es la palabra viviente, es porque en Él estaba la presencia de Dios. Todo lo que Dios habló se hizo visible a través de una persona humana. Entonces, por eso Él dijo, recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, yo pediría al Padre que esa gloria que estuvo en mí, ustedes también la reciban, esa porción superior. Pero se necesitaba ser limpios, que se necesitaba que se pagara el precio del pecado, que es lo que aleja la presencia de Dios. Entonces, cuando ya pagó el precio Yeshua, cuando va y ofrece sacrificio de su vida a Dios, dice, Padre, por estos méritos, dale a mis hijos, a mis discípulos, a mis hijos espirituales, dales tu poder. Ese que me diste a mí, dáselos a ellos. Y entonces los apóstoles, ahí fue donde hicieron todo lo que hicieron. Empezaron a levantar muertos, a profetizar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Con la sombra de Pedro se sanaban, con paños que tenían la unción de Pablo se sanaban las personas. Entonces, eso es hasta hoy el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos comprender esa verdad y a pedirle que eso no se quede en palabras, sino que nos dé su Espíritu. Y en nuestra próxima enseñanza hablaremos de cómo opera, de cómo actúa ese Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Dios mío, porque tú no nos has dejado solos, Señor. Si estuviéramos solos, no habría existencia humana. Si este mundo no fuera sostenido por tu Espíritu, Señor, por tu gracia, por tu manifestación, no habría razón de vida, Señor. Pero tú nos sostienes. Tú nos has dejado tu Espíritu que nos mantiene el aliento de vida.
Yo te agradezco por eso, Señor, y te ruego que a través, Señor, de esta enseñanza, de este estudio que estamos teniendo de tu palabra, del tema del Espíritu, tú vivifiques nuestro ser, Señor, le des vida a nuestra vida, podamos transformar, Señor, esta vida vana y vacía que a veces llevamos en una vida diferente, en una vida con sentido, en una vida con propósito, en una vida llena de poder, llena de gracia, llena de gloria, Señor. Ayúdanos a impactar este mundo, ayúdanos a dejar una huella. Dios mío, tu Espíritu, contrario a lo que muchos enseñan, está disponible, está para nosotros siendo ofrecido constantemente, y basta con que nos despertemos, con que seamos sensibles a eso que tú has puesto de ti mismo en nosotros, Señor, para que tú avives ese fuego, para que hagas como le aconsejaste a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbítero, de tu superior. Señor, que así ese don que recibimos el día que creímos en ti, oh Dios de Israel, el día en que creímos en nuestro Mesías Yeshua, sea avivado, Señor, sea despertado, que nuestro espíritu, que a veces está quieto, la porción que tú nos has dado de tu Espíritu Santo, que está apagada, que ha sido contristada, Señor, que ha sido alejada, pueda avivarse, pueda despertarse, pueda resplandecer, Señor, y nos ayude a ser vasos útiles, nos ayude a ser vasos de honra, nos ayude a ser personas diferentes, Señor, que transformamos nuestro entorno por tu gracia, Señor. Donde se manifestaba tu Espíritu había gloria, donde se manifestaba tu Espíritu había vida, había resurrección, nacía vida de huesos secos, como sucedió con el profeta, Señor. Nosotros te rogamos que traigas esa vida sobre nosotros, sobre esta congregación, sobre cada una de nuestras vidas, para que nuestra vida cobre sentido, para que podamos encontrarle propósito al llamado que nos has hecho, Señor, y podamos vivir por ello. Yo te ruego que nos ayudes a fijar esa verdad en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te pido también que bendigas a cada persona que ha traído su diezmo, su ofrenda, Señor. Prospérales, bendíceles, guárdales en su trabajo, en sus negocios, en sus empresas, sus animales, todo lo que ellos posean, Señor. Pon tu mano y tu Espíritu sobre ellos para que haya vida, para que haya provisión, para que haya prosperidad, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.